Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias al canal. Lo mejor está por llegar y sobre todo gracias a Dios nuestro Señor que nos permite compartir este momento, este espacio, pues este aprendizaje que Dios nos permite. También gracias a todos los que están en el taller de Sanando las Heridas Emocionales con Amor. Como ustedes saben, este es un taller que damos semana tras semana. Grabamos solamente la parte teórica y todo el trabajo ya de sanación, el trabajo que hacemos de grupo, bueno, eso ya lo hacemos nosotros los que estamos tomando el taller. Este taller tiene una duración de todo el ciclo escolar, iniciamos en septiembre y terminamos a finales de julio, prácticamente con las vacaciones de los chicos, para, primero Dios, el siguiente año en septiembre volvemos a iniciar. Entonces, bueno, el día de hoy, como ustedes saben, hemos estado viendo en los 9 rasgos de personalidad. Hay varios autores que hablan de diferentes rasgos de personalidad. Hay quien maneja 4, hay quien maneja 8, y nosotros estamos utilizando un autor que se llama Claudio Naranjo. Es un psicólogo, bueno, un psicólogo psiquiatra chileno, que él trabajó mucho en esta área del autoconocimiento. Entonces vemos que la herramienta del autoconocimiento es vital para poder nosotros trabajar las heridas de la infancia. Esta herramienta, si no conocemos nuestras virtudes, nuestras cualidades, nuestros defectos, nuestras sombras, es muy difícil que podamos llegar hasta la herida y poder sanar nuestra historia. Cada uno de estos rasgos de personalidad es que es un don que Dios da a nosotros. Cada quien tenemos un don, tenemos un carisma, tenemos una manera de reflejar el amor de Dios en nosotros. No todos los seres humanos tenemos todos los dones, sino que es ese don que Dios nos da, es un don que hay que dejarlo, darlo, donarlo, que se pueda transmitir, que se pueda reflejar, que nos hagan un bien a nosotros, que sea sano, que sea nutricio y que a su vez es sano y nutricio para los que tenemos alrededor. ¿Qué pasa cuando este don no se da, no da luz, no da plenitud, no es nutricio? Lo que pasa es que la herida es la que hace que este don sea desde la carencia, desde el dolor, desde el trauma, desde la necesidad. La herida de la infancia es la que hace que nuestro don no sea de genuino, que nuestro don se siga dando de una manera no transparente, no genuina, causando dolor, porque insistimos que es la herida. Y las heridas son mecanismos, comportamientos, mecanismos de defensa, porque de niños no teníamos otra manera de reaccionar, ni psicológica, ni emocional, ni afectiva, y reaccionamos de esta forma. Antes de iniciar, porque hoy vamos a dar dos tipos de personalidad, ¿sí? Vamos a dar el eneatipo 5 y el eneatipo 6. Pero antes de esto, quiero aprovechar porque estamos volviendo de Semana Santa. No los había visto desde antes de irnos de misiones. Bueno, los que tuvimos la oportunidad de compartir la misión o cada quien donde vivimos este tiempo mm, pues de Semana Santa. Quiero nada más compartir con ustedes algo muy significativo que va pegado a las heridas, que es la parte de la resurrección. Es Jesucristo, el hecho de que Jesús haya resucitado, y esto da sentido a nuestra vida, como dice la carta de San Pablo, van a sería nuestra fe y van a sería nuestra esperanza si Jesús no hubiera resucitado. Hay un evento muy importante que lo podemos unir a las heridas y que nosotros lo hemos escuchado y vamos a estar escuchando durante todo este tiempo de resurrección en la misa del domingo, el Evangelio. Uno de ellos es del camino de Maús, ¿sí? Nosotros, el camino de Maús, que es poder ver cómo esta desesperanza, cómo los discípulos iban tristes, desesperados, sin sentido, toda su ilusión, todo lo que habían tenido puesto en el maestro, en el momento de la muerte, de ver a Jesús en la muerte, hay un desánimo, hay un dolor muy grande en el corazón. Y entonces decir, a ver, ¿qué relación tienen nosotros las heridas de la infancia con esto? Pues fíjense que este evento histórico de que Jesús muere en la cruz, pero que resucita, y que es algo que ha pasado todo el tiempo y es lo que nos mantiene nuestra fe, o sea, la resurrección de Jesús, que si no, entonces van a ser nuestra fe y nuestra esperanza, pero es un hecho histórico y aquí la reflexión es que esta resurrección de Cristo nos trae esta nueva esperanza real, pero no niega el sufrimiento.
Esto pasa igual con las heridas. Nosotros no podemos negar el sufrimiento que nos dio la herida. Los discípulos no negaron el sufrimiento que les causó en su alma, en su mente, en toda esa estructura humana, que Jesús murió en la cruz. El hecho es real. El hecho es que las heridas de la infancia son estas experiencias dolorosas. Los discípulos vivieron una experiencia muy dolorosa, exageradamente dolorosa, que marcó su vida. Y así nosotros, las heridas de la infancia han marcado una experiencia muy dolorosa en nuestra vida. Pero entonces, aquí es que el hecho y el acontecimiento no cambia. Jesús, el evento de que murió en la cruz es real. Jesús resucitó de un cuerpo glorioso, de otra manera que ni siquiera lo podían reconocer los discípulos de Maús. Entonces, el hecho no cambia, ¿sí? La herida no cambia. El hecho que nos causó el dolor del rechazo, del abandono, de la injusticia, de la traición, de la humillación, no cambia. Lo que sí cambia es como la cruz sigue siendo real en la resurrección, nuestras heridas sí siguen existiendo, pero yo las puedo ver con ojos de resurrección. Esa es ahora la mentalidad de los discípulos de Maús, fue donde hubo el cambio. La muerte fue la misma. Ellos fueron testigos de la muerte de Jesús en la cruz. Nosotros hemos cargado durante mucho tiempo de nuestra vida, muchos años de nuestra vida, este dolor, esta carencia, este faltante que ha provocado la herida. Pero el gran reto, y que solo la gracia de Dios nos lo puede dar, es que ahora nosotros podamos mirar con otros ojos la herida. Así como los discípulos no reconocieron a Jesús resucitado al principio, sí, al momento, nosotros podemos aprender a ver nuestro pasado como una nueva interpretación. Este es ahora el gran don, el gran cambio, que cada uno de nosotros podamos ver la misma herida, porque la herida es la misma, como la cruz que existió, pero lo vemos con ojos de resurrección, lo vemos con nuevos ojos. Entonces, aquí los discípulos de Maús y todos los discípulos no pudieron cambiar el pasado, no pudieron cambiar el hecho de que Jesús por amor murió por nosotros en la cruz, pero sí la manera en que lo vivieron. A partir de la resurrección de Jesús, y que las primeras que se enteran son las mujeres cuando van al sepulcro y ven que el sepulcro está vacío y que les dice, no busques al que está vivo entre los muertos. Entonces aquí el gran cambio. No podemos cambiar el pasado de nuestras heridas, pero sí podemos cambiar la manera en cómo nosotros lo vivimos y lo interpretamos hoy. Este es el gran milagro. Esta es la resurrección que nos invita Jesús. Momento para entregar nuestras heridas a Cristo. Siempre nosotros lo que vivimos es la resurrección. Y en este tiempo, por eso es que me doy pues esta libertad de iniciar ahora la clase, lo que vamos a compartir el día de hoy, que estamos hablando de los eneatipos, que por la herida causan cierta distorsión a la realidad. Pues lo que quiero de alguna manera también es nosotros invitados por este tiempo de resurrección, este tiempo litúrgico, que cada uno de nosotros, la resurrección no va a borrar la cruz. La resurrección no va a borrar el pasado, pero sí transforma la manera en que la vemos, la manera en que lo interpretamos, la manera en que lo vivimos y la manera en que nos vamos a comportar al momento de entender la resurrección. Si nosotros también estas heridas invitamos a Jesús al corazón, a la sanación, lo podemos ver con nuevos ojos. Y entonces, bueno, vamos a hablar de otros dos eneatipos. El día de hoy vamos a hablar del rasgo de la personalidad tipo 5. Y hemos dicho, pues, que estos rasgos de la personalidad, que son 9, el mundo vino a dar el orden, el 2 vino a dar el amor, el 3 vino a dar el liderazgo, el 4 vino a dar el arte, toda esta sensibilidad, el 5 viene a dar la sabiduría, ¿sí? Este 5, sus cualidades y sus luces es que es una persona que investiga,
que no habla si no tiene el fundamento de lo que está diciendo y busca buenas fuentes. O sea, le gusta mucho la parte intelectual, entender qué pasa, por qué pasa y cómo pasa. Tiene estas cuatro cualidades como si fueran las patas de su mesa. Es investigador, es sabio, realmente lo que habla trata de hacerlo con un fundamento, no forza a los demás a que tengan la misma idea que él. Entiende que el otro no entiende lo que le entiende, aunque parezca trabalenguas, pero llega un punto que él se da cuenta que la otra persona no alcanza quizá a tener estos niveles de entender la realidad y entonces acepta y dice, tranquilo, la persona aún no entiende, respeto los procesos y él se siente contento con entender lo que Dios ya le ha permitido entender, descubrir, investigar, porque tiene esta capacidad de esta sabiduría de investigar. Es el sabio del eneatipo, ¿sí? Si decimos que son 9, este es el 5, que es el sabio, el 6, que lo vamos a ver hoy, que también es el leal, el 7, que ya lo vimos, que es el alegre, el que viene a dar al mundo la alegría, el 8, que también ya lo vimos, que es la fuerza, y la próxima semana terminaríamos con el 9 y con los tipos de amor de cada uno de estos eneatipos, que el 9 es el que vino a dar al mundo la paz. Pero bueno, siguiendo con este tipo 5, que dijimos que es investigador, es muy sabio, es curioso por investigar, no curioso de chismoso, ¿sí? No, sino que le despierta esa curiosidad de querer entender, de querer saber. Sobre todo es esto, es querer saber. Tiene una necesidad de saber. Es prudente y es muy analítico. No habla si considera que eso va a crear alguna discusión o va a crear alguna situación que dice, no se me va a entender, es prudente y entonces guarda silencio y tiene esta capacidad de análisis, ¿sí? O sea, maneja mucho la parte neocortés de su cerebro. Como hemos dicho, el cerebro se dice que tiene tres partes, que es la parte eh, reptiliana, que es la que responde según los estímulos, la parte límbica, que es donde se guardan todos los afectos, todas las emociones, ahí es donde está el trauma, y la parte neocortés, que es la parte más pensante del cerebro, que es la que analiza, la que piensa, la que se espera, la que mide. Entonces, por lo general, este tipo de rasgos de personalidad están acostumbrados a manejar más en la parte neocortés del cerebro. Dejo estas preguntas, estas las vamos a trabajar ya en el grupo de los que estamos teniendo el taller, ya para hacer todo el trabajo de sanación, para los que se identifican y para los que no se identifican de este rasgo de personalidad. Voy a avanzar un poco más. Entonces, las sombras por la herida en la personalidad tipo 5, ¿cómo trabajar el dinamismo que surge por la herida? Hemos dicho que este rasgo de la herida es el mecanismo de defensa, ¿sí? De niño se nos dijo ciertas cosas y nosotros, según el don, por la herida, entonces ya la herida toma este mecanismo de defensa. Los puntos a trabajar en este rasgo de personalidad es que tiende al aislamiento, a no entregarse. No es poco generoso, pero no generoso de dar cosas económicas, es de darse él, ¿sí? O sea, como que él tiende a decir, yo me meto a mis libros, me meto a investigar, me meto a querer saber, tiene esta necesidad de saber, y entonces de repente la entrega es a su persona. O sea, como diciendo, no, ¿sabes qué? Ustedes vayan, yo mejor me quedo por seguir investigando, por seguir leyendo, no está mal. La situación es cuando él ya se mete como en aislarse, ¿sí? Como quedar en esta situación como aislada y no, y le da como este tipo de flojera de enseñar al otro o de tratar de explicar lo que él ya entendió, porque en el momento se rinde y dice, pues no me van a entender, ni para qué les platico. Y hay mucha gente que a lo mejor le interesa también lo que él ha descubierto, lo que le está pensando. Entonces, no tener miedo ni huir del vacío de datos y falta de conocimiento. O sea, el hecho de que él no tenga los datos certeros puede caer hasta en momentos de ansiedad o de angustia, porque necesita tener los datos de buena fuente, ¿sí? O sea, datos que le den seguridad, datos que le den conocimiento. Su narrativa es esta: yo valgo y estoy bien porque sé. Yo valgo y estoy bien por la cantidad de conocimientos que yo pueda tener. Evitar la
todo lo de la teoría, todo de segmentar, o sea, la avaricia, pero la avaricia, insistimos, no es avaricia de avaro de dar dinero o de compartir lo que tiene, pero no comparte él, no se comparte él. Prefiere quedarse todo un fin de semana o todo un tiempo encerrado leyendo y en el conocimiento que a lo mejor compartir la vida con las personas. O sea, decir, no, pues yo no voy a tal reunión, no voy a esto porque él prefiere seguir aprendiendo y aprendiendo. Y a veces el decir, bueno, pues en una reunión puedo aprenderte también de lo que me digan los demás, pero llega un punto donde esa manera de compartir ya no la disfruta, no disfruta el encuentro con el otro. Y recuérdense que esta es la perfección, el teleios, el encuentro, la perfección viene de la raíz teleios, telegrama, televisión, todo lo que nos encuentra con el otro, sean perfectos como mi padre y yo somos perfectos, esa es la raíz del encuentro. O sea, la perfección es lo que nos encuentra con el otro. Y aquí es donde él prefiere o evita el contacto con los otros porque llega un momento en que su mente está totalmente metida en el conocimiento de la tacañería y retención al desapego de su entrega. Practicar ejercicio físico, conectar con la energía corporal para conectar con el cuerpo, porque como está tan metido en la parte intelectual y la parte de los conocimientos, pues de repente sí descuida hasta su físico, descuida el hacer ejercicio, comprometerse socialmente, a lo mejor alguna obra social que tenga que ver el encuentro con los otros, implicarse emocionalmente, conectar con los demás, esta expresión de los sentimientos con los más cercanos, detenerse y sentir, ¿sí? O sea, qué es lo que siente, no nada más qué es lo que piensa, porque si él la parte pensante la maneja muy bien. Pasar de la teoría a la práctica, o sea, sabe todas las teorías, sabe todo lo que dicen los científicos, o todo lo que dice tal libro o tal filósofo, o sea, es bueno, la verdad, parece enciclopedia. A nosotros nos viene muy bien conectar con alguien así, pero él se pierde de la parte del encuentro, dejar la parálisis por analizar, porque llega un momento hasta que está tan metido en esto de analizar y que dice tanto la mente que lo que aprendió, pues es mejor vivirlo con el otro, vivirlo siempre en el encuentro con el otro. Entonces, de ser un erudito a la sabiduría realmente que viene de Dios. Aquí es la gran diferencia. Si es tocado por la herida, aunque tiene el don de la sabiduría, se convierte en un erudito, más no en sabio. El sabio es el que comparte, el sabio es el que sale al encuentro del otro, el sabio es el que ayuda a los otros también a reflexionar, a poder tomar una mejor decisión. La narrativa en el inconsciente por la herida de este rasgo de personalidad sabia es que se sintió invadido o desatendido, o vales si estás bien si eres experto en algo. Esa es su narrativa. Vale si estás bien si tú sabes algo. Y entonces ese saber y saber, pues cada vez que se le alimentaba y desde niño, desde adolescente, oye, mira qué bien, oye, ¿cómo que supiste esto? Entonces veía que era aceptado, que era amado, que era bien visto, y aparte se le facilita porque es el don, o sea, tiene esta capacidad de razonar, de entender, de leer, de retener. Entonces, de manera inconsciente se sintió rechazado por sus padres o por su progenitor, para protegerse de este dolor y sobrevivir, aprendió el bloqueo de sus sentimientos y hacerse cargo de sí mismo. Puede ser que desde muy pequeños fueron muy responsables, tuvieron que trabajar desde muy chicos o o a lo mejor eran los grandes y por alguna situación tuvieron que cuidar a los más pequeños de la familia, se hacen solitarios, se hacen reservados, se hacen muy introvertidos y encuentran mucha satisfacción en los libros, en leer, crea un mundo interior y podía jugar él sin necesitar de nadie. Sí, tenía una gran imaginación, a lo mejor desde muy chico les gustó la lectura, entonces ellos imaginaban en su mente y no los veías como más solitarios, no necesitaban tanto del otro y se sintió controlado, asfixiado y esto lo obligó a desarrollar una barrera emocional para que no lo invadieran. O sea, desde muy pequeño ya por su rasgo de personalidad, el que lo invadan, el que lo forcen, la parte del contacto físico, mucho abrazo, no, no son de mucho abrazar, ¿qué sientes? No, expresan muy poco, claro, hablan de cualquier tema y hablan muchísimo, muchísimo.
y te van a dar clases de ese tema, pero no tiene que ver con ellos, ¿sí? Es algo de teorías, filosofía, de cualquier tema, pero no toca sus sentimientos. Entonces, son silenciosos, aprende a observar y a percibir todo lo que sucede a su alrededor, a leer a las personas, son muy analíticos, son más bien serios, no hablan mucho, sus intenciones, sus falsedades y sus mentiras, o sea, tienen esta sensación de decir, esto no me late, esta persona, ay, mejor no hago tal negocio con ella, o sí, o no, o sea, son demasiado, saben sentir mucho y, y lo analizan, son de analizar mucho a las personas. Buscó cómo pasar desapercibido, como si fuera invisible, de verdad. O sea, no, él no es el alma de la fiesta, no es el que más platica, no es el que llama la atención, no es el que cuenta los chistes, no, va, eso está el 7. O sea, él no, más bien son reservados, platican, es muy interesante su plática. Era más seguro e interesante observar desde su trinchera sin participar ni comprometerse que hablar por hablar. Él no hablan por hablar, difícilmente se comprometen, no. Por eso es que se dice que los retos es que se metan algunas cosas que tengan que ver con contacto con la sociedad, alguna obra social. El miedo es al vacío, ¿sí? Sobre todo a este vacío intelectual y a sentirse inútil. O sea, el hecho de que en algo ellos puedan aportar desde la parte inteligente, desde la parte de la razón, desde la parte de analizar, que ellos no tengan una solución en el cerebro, o sea, de la parte analítica, ahí se sienten inútiles. Entonces, pues por eso volver a investigar y volver a saber y saber de todos los temas y querer en todo sentir que pueden aportar algo, porque ese es su miedo, ese es su vacío. Y su compulsión al conocimiento. Esa es la compulsión. Quieren conocer y mientras más saben, pues se sienten más seguros. O sea, su seguridad es como en la parte del conocimiento. Entonces, a ver, el camino de transformar de rasgo de personalidad del sabio es aprender a valorizar su enorme sed de saber y comprender que no es solo un mecanismo de huida, sino también su gran talento. Gracias a él, el cual el mundo es mejor y es un lugar mejor para vivir. Comparte tus conocimientos con los demás, que tenga esta capacidad y te hará aún más sabio. No nada más saberlo, sino compartirlo. Quien enseña lo que sabe adquiere maestría. Recuerda que la cabeza no es el único buen lugar para vivir. También el corazón tiene sus razones y tienen mucho que enseñarte. Sí, el manejar más la parte emocional, la parte sensible, usa el cuerpo, también la parte de los afectos, tiene su propia sabiduría. Sentirlo te dará mucha información. El ejercicio físico, el movimiento corporal, hace que bajes tu energía de la cabeza también a todo tu cuerpo. Les cuesta mucho esta parte como de hacer ejercicio o la parte del contacto físico con ellos mismos y con los demás. Trabajan más la parte del intelecto. Por eso este es el camino de transformación. Escucha tus sensaciones corporales. ¿Qué te dice tu cuerpo? O sea, el cuerpo habla. ¿Qué te dice tu cuerpo? Si tienes algún dolor, si tienes algo, algo que pasa en ti, platícalo, platícale a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo y pregúntale qué le pasa, qué le gustaría. Entonces, esta parte de la conexión de mente, cuerpo y espíritu en el eneatipo 5, pues es algo que puede ayudar bastante. No te cierres en ti mismo, comparte con los demás tu vida, tu corazón, tus conocimientos, acaricia y abraza, no te hará más débil ni vulnerable, sino por el contrario te llenará de energía y alegría. Esto es algo que a ellos les pasa mucho, el sentir que sí, como si fuera algo de sentirse muy vulnerables. Al mostrar sus emociones, se sienten como algo muy vulnerables. Esta parte ya la dejo porque la vamos a trabajar ya en el grupo de los que estamos haciendo este taller de sanando las heridas emocionales. Nosotros ya mandamos el material y lo trabajaremos en el grupo. Pero quiero aprovechar el día de hoy porque les comentaba que queremos dar paso a seguir trabajando y seguir dando lo más que se pueda. Entonces, quiero también hablar hoy del eneatipo 6. Entonces, aquí decimos que el eneatipo 6 es el que vino al mundo a dar la alegría, es el que vino a dar al mundo la lealtad, ¿sí? Este es muy estratégico, muy leal. El 7 vino a dar la alegría, el 6 vino a dar la lealtad,
¿sí? Vamos a hablar un poquito de este eneatipo 7. Vamos a cubrir el día de hoy los dos, ¿sí? El sabio y el leal. Entonces, el tipo de la personalidad 6 vino al mundo a dar la lealtad y la responsabilidad. Son muy leales y son muy responsables. Entonces, tienen también sus cuatro patas, como decimos cada uno de nosotros, eso y muchas más, ¿eh? Ya cada rasgo de personalidad, en el taller estamos mandando todo el material donde viene una lista grande de cada uno de los de las luces que tiene este rasgo de personalidad, porque son como 20, más de 20, 30, 40 luces, pero igual también las sombras. Y todas esas sombras son mecanismos de defensa. Entonces vamos a verlo. Vino al mundo a dar la lealtad y la responsabilidad, es leal, es muy responsable, es muy confiable, puedes confiar en él, o sea, le puedes contar cualquier cosa y sabes que no te va a defraudar, sabes que va a estar a la hora que lo necesites 24/7 y es análisis de riesgos. Él, eso sí, esto a lo mejor también lo pueden ver como sombra en él, pero realmente es también desde la luz. O sea, quiere decir que él ve el granito negro en el arroz. O sea, sabe detectar dónde va a estar. Si pasa tal cosa, es que si no hacemos esto, va a pasar eso. Tiene esta capacidad de análisis de riesgo, de prever, pero hasta cierto punto, desde la sombra, también pudiera parecer que es muy desconfiado. O sea, que a todo le va a poner un pero, ¿sí? Él, si tienes que encontrar una aguja en un pajar, él te la va a encontrar. O sea, todo puede estar bien, un 7 ve todo perfecto, ve todo bien y él va a decir, no, aquí falta esto. Entonces, en una empresa, un rasgo de personalidad o en algo, si tú quieres, estás haciendo un proyecto o necesitas algo y quieres saber si algo te está faltando, llámale a un rasgo de personalidad tipo 6 y verás qué te va a decir. No estás previendo esto, te está faltando esto, son buenísimos para encontrar lo que falta. ¿Por qué? Porque tienen esta capacidad de análisis de riesgo. O sea, siempre están también como sintiéndose un poco inseguros. Ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos las preguntas, esto lo trabajamos nosotros en el taller, en cuanto terminemos y vamos a ver qué dinamismo surge por la herida. Los puntos a trabajar es esta dependencia, ¿sí? De repente se hacen muy dependientes, como miedo, como cobardes, como una actitud siempre a la defensiva, como, o sea, como son como prevén tanto y ven como dónde está el granito negro del arroz, como que pueden prever, pero entonces les da esta necesidad como de preguntar, oye, ¿tú qué opinas? Oye, ¿tú cómo haces? Oye, ¿tú qué harías? Es muy diferente a la responsabilidad o a la iniciativa que tiene el uno, ¿sí? El rasgo de personalidad de uno, que también es muy responsable, pero el uno es muy seguro. Es más, el uno no necesita que nadie le diga nada porque está convencido que lo que piensa es lo correcto, que lo que piensa es lo que debe de ser y por lo general así es. O sea, el uno hace todo dentro de la norma, de la ley, del deber ser, de lo que ya está probado y de alguna manera ya hay mucho camino, entonces el margen de error es mínimo para el rasgo del eneatipo 1, o sea, él no necesita que le estén diciendo qué y cómo. En cambio, por la herida, el rasgo de la personalidad 6 sí es muy dependiente, necesita de alguien que le des como esa seguridad, como ese empujoncito, porque como él ve la parte negativa, como siempre está viendo el análisis de riesgos, como siempre ve, ay, es que si pasa esto, ay, es que si cae la bolsa, ay, es que si me roban, ay, es que si pasa, siempre está pensando en todo lo que puede pasar para preverlo, pide mucha, o sea, pide como mucha ayuda, no tener miedo ni huir del miedo, o sea, la verdad es que tiene miedo del miedo. Y hemos dicho que, estas emociones básicas no son ni buenas ni malas. Podemos decir que son buenísimas, porque gracias al miedo yo me defiendo, gracias al miedo puedo darme cuenta, pero de alguna manera él tiene miedo del miedo. En vez de utilizar el miedo a su favor, cuando estamos insistiendo que esto es desde la herida, desde la carencia. Entonces tiene muchas dudas y entonces de repente transgrede o cosas así, cuidar de no desconfiar, porque de todo desconfía, ¿eh? O sea, como es como de análisis de riesgos o estar viendo dónde está el error o cómo puede mejorar, pero sí vive con mucha desconfianza. No cuestionarse todo, porque sí cuestiona todo, pero si pasa, pero si después, pero si no llega, pero sí, y bueno, pues está bien tener opción A, opción B y opción C. O sea, sí nos ayuda mucho esta prevención, pero no que te paralice, no al grado de que te paralice, no al grado que le tengas miedo al miedo.
transformar el miedo en el valor de la confianza y en mi ser, ¿sí? Entonces, y sí relajar la mente, porque es un constante estar, y si pasa, y si no llega, y si le hacen, y si pasa esto, quitar la indecisión, de repente también esto puede pasar mucho que no, que le cuesta tomar la decisión certera. Tiene que estar pregunta y pregunta y a veces quiere la autorización de los otros. También lo característico es conectar más con el cuerpo para llevar a la confianza en el corazón. O sea, si conectas con todo tu ser, con todos tus dones, todos tus talentos, y decir, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo prevengo, pero no detenerse, porque muchas veces piensa en lo peor que puede pasar y eso le limita a hacer las cosas. No se atreve, le da, el miedo le tiene miedo al miedo. Tomar tus propias decisiones, empezar a hacerte a ti mismo sin tu propio, o sea, hacer tu propio, tus ideas, tus pensamientos, no necesitar tanto que los demás te lo aprueben, ser tu propio referente, ser fiel a ti mismo, escuchar más tu corazón, sí, todo lo que prevés, pero unido también a la intuición. No hay certeza en nada, pues de alguna manera el resultado de las decisiones que tomas, pues siempre va a haber alguna consecuencia, pero confía en lo que pase, confiando que todo lo que pase es para un crecimiento y un aprendizaje. De repente su narrativa es que si no me sale bien, ¿y entonces qué hago? Y si no me sale bien, entonces ya fallé. Y si no me sale bien, y el enfocarte es decir, si no me sale bien, aprendo. Si no me sale bien, pues para la siguiente. Y entonces como él tiene en su mente como si no, pero es que lo preví. Pero es que ¿por qué me pasó si lo preví? Este es donde se atora mucho, porque hace como todo el análisis de las cosas donde puede fallar o de las cosas donde pudieron estar mal y donde algo de eso suceda, entonces es una narrativa que le da vueltas y vueltas en la cabeza, por eso dice, descansa tu mente. La narrativa por la herida se sintió desprotegido, abandonado o sin recursos para valerse por él mismo, por sí mismo. Vales o estás bien si haces lo que se espera de ti. Esta es una narrativa. Vales si estás bien si haces lo que se espera de ti. Entonces, por eso, con más razón, dice, no, espérame, esperan que no me equivoque, esperan que lo haga bien, espera que tengan todo, que yo tenga todo previsto porque soy el que siempre prevé. Entonces, de repente, hasta la misma narrativa entre los amigos o entre la familia, como diciendo, no, ¿cómo se te fue? ¿O cómo que no te diste cuenta? Si tú siempre estás al pendiente. Es del que se regresa 5 veces a cerrar la puerta. O sea, ya está en el carro, ya caminó una cuadra y ahí viene de regreso para decir, ¿y si no la cerré? ¿Por qué? Porque es mi responsabilidad, porque la gente espera de mí que yo todo lo haga bien y que prevea cualquier imprevisto. Entonces, esa es su narrativa y imagínense qué carga también. La incongruencia de que alguien importante en su vida pudo provocar este miedo o esta desconfianza y se sintió desprotegido o desprotegida. Aprendió a ser escéptico, a desarrollar un sexto sentido para reconocer las incongruencias, ¿sí? O sea, esto lo aprende. De alguna manera ya es el don, pero durante la vida, por la misma herida, pues va desarrollando como esta habilidad. Aprendió a defenderse, a disfrazar su miedo, sí, disfrazar este miedo y su inseguridad a través de ser agresivo o rebelde ante cualquier autoridad, ¿sí? Que quiera aprovecharse. Por lo general, las injusticias no las soportan. Siempre van a defender al más débil. También ese es un rasgo de personalidad del 8 que defiende mucho, son abogados, siempre luchan, pero ellos sí saben detectar como que el que se aprovechen del débil, del que no sabe, del que no entiende, esto les da, no les, o sea, luego les brinca en el corazón y tratan de ver de qué manera ellos ayudan, intervienen, ¿sí? Puede ser también que en su casa hubo ya sea alcoholismo, violencia intrafamiliar o mentiras que le provocaron inestabilidad emocional. Entonces, puede ser, no es que sea, todo esto es multifactorial, o sea, puede depender de muchísimas cosas, pero si alguna de estas cosas pasó en su casa y ya tienes el rasgo de personalidad, pues de aquí con más razones como el cultivo. Tanto en casa como en la escuela,
Si él cumplía de manera responsable con todo, se sentía seguro, tranquilo. Y sí, porque es muy responsable, ¿eh? También es muy responsable esto se le alentó. Su padre a lo mejor en una situación pudo haber vivido una situación de una situación mediocre, donde veía que los demás podían dar más, podían hacer más, entonces puede haber algo así o indiferencia. Nunca le valoraron lo que hizo o sentirse importante y esto le causó a veces mucha inseguridad. Su miedo al abandono. ¿Sí? Su miedo al abandono y a no tener apoyo. Ese es el gran miedo, a sentir que alguien no lo apoya, a sentir que alguien no le ayuda, a sentir que alguien de las ideas que pueda tener no le aprueban, porque es una necesidad a veces de mucha aprobación, y la compulsión es dependiente, es dependiente. Hay rasgos de personalidad que se encuentran, alguien que es muy controlador, pues imagínense, un controlador o es un rasgo de personalidad que le gusta controlar, que le gusta dirigir, que le gusta ser el líder, pues claro que se encuentra un 6 que prefiere que le dirijan la vida, pues entonces aquí es donde, pero es desde la sombra, ¿sí? Él prefiere que le digan qué y cómo por la herida, por la carencia, por el faltante, por la sombra. Hablamos entonces de este camino de transformación, de la personalidad, el que vino a dar el mundo, la lealtad, y dice, estás llamado a enseñar el valor de la responsabilidad y de la lealtad. Reconoce que ese talento te fue dado y permite que se manifieste. No es necesario que te angusties en el camino. O sea, lo vive, pero lo vive de una manera muy angustia, o sea, con angustia, con miedo al miedo. Entonces, que vea que este es un don, que es una gracia, que es una bendición y que lo puede dar y que lo puede vivir de una manera serena. Aprende a prever sin asustarte o angustiarte, ¿sí? O sea, todo lo puedes prever, porque de por sí ya se te da, ya tienes ese don. Aprende, pero que no sea una angustia, ¿sí? Que no sea desde el miedo, desde estar asustado. Tu capacidad de anticipar hechos es una gran virtud a la hora de planear cualquier proyecto, cualquier evento, siempre que no entres en pánico. ¿Sí? Porque esto es, lo prevé tanto, pero que al entrar el pánico, entonces ya ni siquiera lo hace. Ya nada más se le queda en la idea, en la cabeza, en el pensamiento, es que voy a hacer tal cosa, es que voy a hacer tal cosa y preveo por aquí que esto no suceda, pero cuando se deja apoderar del miedo, ya no hace, ya lo paraliza el pánico. Mereces tanto amor y lealtad como tú le das a tu familia, el que tú dices, el que tú haces, a tu familia, a tu iglesia, a tu trabajo, a tu país. No es necesario que siempre estés al último en la lista de tus prioridades, ¿sí? También a veces le cuesta un poco este rasgo de personalidad, el límite, poner límites a los demás. Por eso decimos que se encuentra con alguien que le controle, que le dirija su vida, que le diga qué y cómo por la dependencia y aparte él también no sabe poner límites y no se da su prioridad, pues entonces aquí es desde la herida, por eso nos invita a este camino de transformación del tipo 6. También nos dice, es bueno que te des tiempo para hacer actividades físicas y manuales. Te permite acallar tu mente, experimentar la tranquilidad de tu espacio interior y comprender o sea, tu verdadera esencia, tu verdadero ser. La fe no es creencia, sino un conocimiento inmediato que se logra con la experiencia de sentirnos conectados. ¿Sí? O sea, que esté conectado mente, cuerpo, espíritu, que se dé esta oportunidad de integrar toda su persona, sé tú mismo, escoge tu propia verdad y aprende a respetar también las verdades de los otros, que lo que puedan opinar o si no los puedes convencer de sus estrategias, porque a veces esto pasa con el eneatipo 6, quiere convencer al otro de que él ya planeó para que no suceda o sea, prevé y entonces te dice, pero la verdad pues nadie experimenta en cabeza ajena, no le van a hacer caso. O sea, qué bueno que no lo diga, ojalá lo tomemos en cuenta, pero la mayoría de las otras personalidades ni siquiera se están dando cuenta que eso puede pasar, se van a ir por la decisión que el otro toma y entonces esta persona se siente muy frustrada y te lo dije, ya ves, iba a pasar tal cosa, yo ya lo veía venir. Disfruta el presente, en el aquí y en el ahora, se encuentra la tranquilidad que tantos buscamos en el futuro. Lo puedes vivir desde aquí y en el ahora.
no te esfuerces por demostrar a nadie, ni siquiera a ti mismo, lo que ya eres, que eres valiente. Sobre todo esta palabra valiente, ¿sí? Él, por lo general, está pegado al miedo. Entonces, es decir, tienes el valor. Y si pasa algo, pues es un aprendizaje. Y si por algo no lo previste, pues no, eso no habla que eres una mala persona o no habla que no vales. No, no está tu valía en que en que tengas esa capacidad de prever todo. Lo tienes ese don, pero si por algo no se da, ahí no está todo tu valor. Tu valor está por ser dignidad de persona, por ser hijo de Dios. Y sí tienes ese don, pero de que sea desde la luz, desde lo nutricio, desde lo más sano. Cuando sientas que todo se tambalea a tu alrededor y pierdes seguridad, confía y aún sintiendo miedo, sigue adelante. Esto por lo general nos viene a todos los rasgos de personalidades, que con todo y el miedo, con toda la tristeza, con todo y el enojo, con todos los sentimientos de displacer que me genera cualquier situación, yo sigo adelante. Yo sigo adelante. No es que me tengo que esperar hasta no sentir miedo, pues no lo va a hacer. Me tengo que esperar hasta no sentir coraje para hacer tal cosa, pues difícilmente. A lo mejor es decir, con todo y el miedo, con todo y la tristeza que esto me genera, yo sigo adelante. ¿Por qué? Porque esas emociones básicas nos ayudan mucho a prever ciertas cosas, pero no esperar. Si este rasgo de personalidad se va a esperar hasta no sentir miedo para su proyecto, para lo que tiene planeado, la verdad es que entonces no lo va a hacer. Se le va a pasar el tiempo, se le va a pasar tiempo y no estudia tal carrera, o no se mete a trabajar tal cosa, o no emprende tal negocio. ¿Por qué? Pues porque lo que está previendo y es que sí pasa, y entonces es con todo y el miedo intentar hacerlo, y si algo sale mal, es un aprendizaje. Y no es que es un problema de no prever. No te paralices dando vueltas en tu cabeza con todas las posibilidades de peligro. Si fíjense, todavía ahí pone la palabra peligro, ni siquiera riesgo, con todas las posibilidades de riesgo y de peligro. Yo dejo también estas preguntas, estas ya las vamos a trabajar nosotros en el taller. Entonces, el día de hoy nosotros ya dimos lo que son otros dos rasgos de personalidad. Hemos hablado del uno, que vino al mundo a dar el orden, hablamos del dos, que vino al mundo a dar el amor, el 3 que es el liderazgo, el 4 que es el arte, el artista, el sensible, el 5 que vimos que es el sabio, el 6 que es el leal, el 7 que vino a dar al mundo la alegría y el 8 que vino a dar al mundo la fuerza. Nos quedará pendiente para la siguiente semana poder hablar del rasgo de la personalidad tipo 9 que vino a dar al mundo la paz y los 9 tipos de amor. Estos 9 rasgos de personalidad tienen una manera de amar. Entonces, bueno, ya lo trabajaríamos la próxima semana. Agradecemos a Dios nuestro Señor, que es el que nos permite compartir este tiempo, este momento. Agradecemos al canal y yo me quedo trabajando con todos los que están tomando el taller de sanando las heridas emocionales para hacer ya todo el trabajo terapéutico. Dios nos bendice.